como la tecnología en general, una relación con la tecnología. No tengo digamos como la habilidad o facilidad que tiene el Jano para estar como leyendo y hablando al mismo tiempo. Quizás me perdonen si de repente voy a estar leyendo mucho. Pero es también por el tema de tratar de ser conciso. Este tema en sí tiene un especial cariño para mí, porque no solo porque yo trabajo en informática, en el área de la informática o del software, sino porque durante varios años fue un motivo de profunda crisis vocacional para mí. Antes de entrar a la universidad tenía una idea súper pragmática del trabajo, o sea, como lo veía como un mal necesario o como una forma de poder salir de la pobreza, más que nada. En el colegio me gustaba la filosofía, el lenguaje, la música, pero mis profesores me incentivaron a que estudiara ingeniería porque me iba bien en las matemáticas. No sabía qué estudiar y pensé algo que tenga harto campo laboral para que nunca me falte el trabajo. Así que terminé entrando a la carrera de Ingeniería Civil Telemática, que mezcla electrónica, telecomunicaciones e informática. Todo con un enfoque en los últimos avances tecnológicos. Es una carrera bastante moderna, de hecho creo que en Chile se imparte solo en 2 universidades y según la universidad a la que entré tenía un 100% de inserción laboral a los, no sé, 2 años o 1 año. Era la mezcla perfecta para un adolescente fácil de sorprender, que no está seguro qué estudiar y no quiere quedar sin trabajo en el futuro. Así que entré y fracasé estrepitosamente. Al parecer, lo de las matemáticas no se me daba tan bien. Sin embargo, en esa carrera descubrí que me gustaba la programación. Yo nunca había tenido ningún acercamiento a la programación. Y también me di cuenta que se relacionaba mucho más con el pensamiento abstracto, el lenguaje, la creatividad. Mientras que también me di cuenta que las telecomunicaciones implicaban mucha, pero muchísima matemática y física. Entonces, mientras me atrasaba en matemática y física, adelantaba ramos de informática y programación. Y al final de 2 años de ingeniería telemática, terminé cambiándome a una carrera técnica, porque era más corta y ya estaba atrasándome un poco con los ramos, yo quería salir luego. Y esta vez, además, enfocado solo en informática, porque era como el área que me estaba gustando más. Y lo único que quería en verdad en ese momento era como tener un título, sacar la carrera rápido y poder empezar a trabajar para hacer un aporte a la familia. Al poco tiempo que estaba cursando esta carrera, esta segunda carrera de técnico en informática, comenzó la crisis vocacional. La carrera de técnico distaba bastante de la ingeniería que estaba antes, porque la malla estaba totalmente desactualizada, así como 30 años que cuando se había creado la carrera, de hecho, que no se actualizaba, enseñaban cosas que estaban muy en desuso. Los profesores llegaban a hacer las clases con nulo o poco interés, a diferencia de los profesores que conocí en la carrera anterior. Pocos realmente demostraban pasión por lo que enseñaban. Y después de un tiempo entendí la razón, que la mayoría tenía otro trabajo durante el día. Y llegaba a eso como de las 6 de la tarde a hacernos clases a nosotros. Entonces a esa altura, como que había toda esta desmotivación y comencé a sentir el peso de haber tomado nuevamente una decisión basada en puras razones pragmáticas. Y por otro lado, sentía una desconexión total entre lo que estaba estudiando y mi fe. La teología, la filosofía, la apologética me apasionaban y aunque me gustaba la programación, sentía que perdía el tiempo cuando la estudiaba. Como que no podía imaginar cómo eso podría ser provechoso para el reino de Dios o el servicio en la iglesia. Y sufría un poco de este dualismo inconsciente entre lo secular y las cosas del Señor.
Y con el tiempo al final terminé resignándome a haber estudiado algo por las razones incorrectas, en parte porque encontré trabajo antes de salir de la carrera. Entonces fue como un premio consuelo en medio de todo ese proceso y sirvió para distraerme de la crisis vocacional. Sin embargo, con el tiempo me seguía preguntando qué tiene que ver la informática con el reino de Dios. Se me hacía fácil pensar cómo la medicina, la educación o las leyes podrían glorificar a Dios en el día a día, o en general cualquier trabajo que por lo menos implicara interactuar con personas. Pero ¿qué impacto tenía en mi relación con Dios sentarme frente a un computador en medio de la noche para conectarme remotamente a las cajas de un supermercado en algún lugar del país para corregir un archivo erróneo porque alguien escribió una ñ en la boleta? ¿Qué impacto tenía en mi relación con mi prójimo si ni siquiera habían personas en la tienda cuando yo me conectaba y solucionaba el problema? ¿Y qué tiene que ver esta historia con el tema de hoy? Se estarán preguntando. No mucho, o tal vez sí, depende cómo se le mire. El punto de toda esta historia es que de manera personal he luchado con relacionar el mundo de la informática con la fe cristiana desde hace muchos años. Y en gran parte la exposición de hoy será compartir con ustedes lo que el Señor me ha permitido descubrir a través de la tradición reformada sobre la tecnología y la computación. Particularmente en lo que algunos conocen como neocalvinismo holandés, he podido encontrar algunas de estas respuestas a mi búsqueda. Tal vez al final de la charla, como les mencionaba antes, tengan más preguntas que respuestas, porque tal vez esperen un enfoque más acabado en la inteligencia artificial, pero espero que por lo menos, como lo ha sido para mí, traiga descanso a los que hemos sentido esta desconexión entre nuestras áreas de trabajo y el reino de Dios. Y en concreto, el área de la tecnología en general nos afecta a muchos en nuestros trabajos. No solo los que trabajamos en informática, así que creo que también nos va a servir a nuestra relación con la tecnología en general. Un poco de contexto sobre lo que es la inteligencia artificial. Hace un par de semanas se nos anunciaba que la empresa Microsoft iba a adquirir ChatGPT. Este ChatGPT es la más reciente y desarrollada inteligencia artificial que puede sostener una conversación contigo y responder tus preguntas en tiempo real, como poniéndolo en términos simples. A los pocos días, el presidente de la compañía, que también es dueña del sistema operativo Windows y la suite ofimática de Office, un indio que se llama Satya Nadella, nos presentó en el discurso recordándonos ciertos hitos de la historia de la computación, como lo fueron las primeras interfaces de usuario con el mouse, las ventanas, el internet, el iPhone cuando apareció la pantalla touch, y posteriormente las redes sociales. Finalmente llegaba concluyendo el clímax a este punto, este nuevo punto en la historia de la computación, que es las inteligencias artificiales. Y esto es lo que decía una parte del discurso inicial. Dice: esta próxima generación de inteligencia artificial es fundamentalmente diferente de la inteligencia artificial a la que nos hemos acostumbrado a nuestro alrededor. Durante años, la IA, voy a decir IA para no repetir tanto inteligencia artificial, la IA ha impulsado, de hecho, experiencias en línea que van desde la búsqueda, por ejemplo, cuando buscamos en Google, en YouTube, hasta las redes sociales. Las cosas que nos sugieren las redes sociales, por ejemplo, tienen algoritmos con inteligencia artificial. Entonces, trabajando detrás de escena para ofrecer recomendaciones para nosotros o sobre nosotros a otras personas. Se podría decir que hemos estado usando la IA en piloto automático. Y ahora esta próxima generación de IA, estamos pasando del piloto automático al copiloto. Dice: al mirar hacia el futuro, creemos que esta próxima generación de IA desbloqueará una nueva ola de crecimiento de la productividad con poderosos copilotos
diseñados para eliminar la monotonía de nuestras tareas y trabajos diarios, liberándonos para redescubrir el gozo de la creación. Fue Satya Nadella, el CEO de Microsoft. Se fijan, el lenguaje que utiliza es bastante religioso. Nos cuenta una historia redentora, nos cuenta cómo ha avanzado la inteligencia, la computación, la tecnología, y encuentra su clímax en el momento que estamos viviendo, inaugurando así ahora una nueva era donde la inteligencia artificial nos va a liberar del trabajo tedioso para disfrutar el gozo o la alegría del trabajo creativo. Es una narrativa que tienta a algunos más, a algunos menos, a poner su descanso y esperanza en la inteligencia artificial. Sobre todo a quienes, como yo en mi época de mi primer trabajo, se sienten frustrados por el sinsentido del trabajo tedioso en sus áreas laborales. Y es que el contexto actual alimenta mucho más esta atractiva esperanza que se nos propone acerca del trabajo, porque estamos atestiguando un momento histórico realmente en el área de la inteligencia artificial. Probablemente nunca hubo tanta expectativa en el campo como en estos días. Hace solo una semana Google acaba de lanzar BARD, que será la competencia directa de ChatGPT, y pretende dejarlo atrás dentro de poco porque la diferencia más importante es que está conectada a Internet. Es decir, que su conocimiento está actualizado y se va actualizando a cada minuto. La IA está avanzando en diversas áreas, como la generación de imágenes a través de texto, o sea, como que uno escribe un texto y se crea una imagen. Eso también se está aplicando a video, reconocimiento de imágenes en general, a procesamiento de audio también de la misma forma, como se lleva el espectro de un audio se puede representar como una imagen. Entonces se están llevando esas imágenes también a inteligencia artificial y se están generando audios a través de texto. Uno le escribe, quiero un audio que esté sonando como jazz, o una guitarra de jazz, o dame un bajo de rock, y se genera un sonido bastante cercano a la realidad. La conducción autónoma de los vehículos también es un área que ha visto avances considerables gracias a la IA. Algunos han sugerido que el avance del tecnológico resolverá todos nuestros problemas. Ya en el 2014, un libro titulado Progreso Infinito se subtitula ¿Cómo Internet y la tecnología acabarán con la ignorancia, la enfermedad, la pobreza, el hambre y la guerra? Como bien largo el subtítulo. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Progreso Infinito. No sé si está en español, la verdad. Quizás en inglés debe estar como Infinite Progress. Y esto es esencialmente una forma de idolatría. Como nos mencionaba anteriormente Jano, existen estos ídolos modernos y esta forma de idolatría se llama tecnicismo, que consiste en poner nuestra esperanza en la tecnología como salvadora de la condición humana. Incluso algunos piensan que la tecnología resolverá el problema de la muerte. Ray Kurzweil, un consolidado científico informático que está trabajando para Google hace unos años, justamente en el tema de la inteligencia artificial, ha sugerido que en el presente siglo, o sea, él calcula más o menos como en el 2045, que vamos a poder cargar nuestro cerebro en una computadora y vivir para siempre de esa forma. O sea, como cargar nuestra mente en él. Y eso nos va a liberar de las limitaciones de nuestros cuerpos mortales. Kurzweil escribe, no siempre necesitamos cuerpos reales. Si nos encontramos en un entorno virtual, un cuerpo virtual funcionará bien. El Salmo 115 declara que los hacedores de ídolos se volverán como ellos. Y en este caso, el objetivo final es convertirse literalmente en software dentro de una computadora.
Pero no todos comparten una visión optimista del futuro de la IA. Elon Musk, por ejemplo, ha llamado a la IA nuestra mayor amenaza existencial. Ya en el 2015, una carta abierta firmada por muchos investigadores de inteligencia artificial, junto con Elon Musk y Stephen Hawking en ese tiempo, instaba a establecer prioridades de investigación para garantizar el uso beneficioso de la IA. Y hace un par de semanas atrás también vimos una nueva carta firmada por Musk y otros especialistas también de la industria, pidiendo que se pausara de inmediato el desarrollo de inteligencias artificiales como ChatGPT 4. La que tenemos ahora pública es ChatGPT 3. Se está trabajando en otra, digamos, más poderosa, que creo que algunos tienen acceso a ella a través de pago. Y se está proponiendo que se pause el desarrollo de estas inteligencias artificiales y otras que van en el mismo sentido, el mismo poder, dice, atribuyéndole el potencial de destruir la humanidad. O sea, de forma similar como se establecieron tratados para limitar el uso de armas nucleares, tratados internacionales, es lo que se propone en esta carta. Las preocupaciones sobre la inteligencia artificial van desde los riesgos a corto plazo de dejar a personas sin trabajo, hasta las visiones más distópicas de un mundo en el que las máquinas se vuelven contra sus creadores humanos, como podemos recordar en películas de ciencia ficción como Terminator, Blade Runner, Yo Robot, Ex Machina o Matrix. En marzo de este año fue publicado por OpenAI, que es la empresa que desarrolló ChatGPT, un estudio realizado en conjunto con la empresa investigadora Open Research y la Universidad de Pensilvania, que intenta dimensionar el impacto que tendrán estas nuevas herramientas en los empleos de los próximos años. Dice, nuestros hallazgos indican que aproximadamente el 80% de la fuerza laboral de los Estados Unidos podría tener al menos el 10% de sus tareas laborales afectadas por la introducción de GPT, mientras que alrededor del 20% de los trabajadores pueden ver al menos el 50% de sus tareas, o sea, como ese grupo de trabajadores ven mucho más afectadas sus tareas en lo cotidiano. Dice que la influencia abarca todos los niveles salariales y los empleos de mayores ingresos, de hecho, son potencialmente enfrentan una mayor exposición. Aún así, algunos descartan las amenazas de que quedemos en un futuro sin trabajo. Por ejemplo, se recuerda que a principios del siglo XIX, los luditas, fue un movimiento social en ese tiempo que, temerosos de perder sus trabajos, comenzaron a destrozar las máquinas de tejer automáticas. Empezaron literalmente a destruirlas y quemarlas, y ese movimiento se conoció como ludismo. Pero a pesar de esto, digamos, el trabajo avanzó y se crearon otros trabajos. Ese es el argumento más o menos. Dice Sand Altman, que es el gerente de ChatGPT, dice que está consciente de que la herramienta eliminará varios puestos de trabajo, pero finalizó diciendo que creo que durante un par de generaciones la humanidad ha demostrado que puede adaptarse maravillosamente a los principales cambios tecnológicos. La creatividad humana es ilimitada y encontramos nuevos empleos, encontramos cosas nuevas que hacer. Esta forma de verlo parece sugerir que estos cambios tecnológicos son inevitables, algo así como un determinismo tecnológico. Este determinismo tecnológico debemos rechazarlo por completo. Es la noción de que la tecnología es una fuerza autónoma, más allá de nuestro control. Todas estas formas de idolatrías que dominan el discurso público en estos días influirán en la forma en que entendemos la tecnología y por ende también la inteligencia artificial y su relación con el ser humano mismo.
Y aunque esta labor de análisis cultural es clave para una respuesta cristiana adecuada, es solo una parte. Y si no es acompañada por una narrativa más poderosa, como hablábamos en la mañana, una narrativa más poderosa que nos haga sentido y que nos impulse, será fácil caer en dualismos que nos terminen alejando de toda la discusión actual, o tal vez terminemos sufriendo los efectos tardíos en nuestras propias vidas y comunidades por causa de haberlo evitado. O bien podemos subestimar sus efectos adoptando a ciegas, digamos, los aspectos beneficiosos de toda esta tecnología. Entonces, dado que la inteligencia artificial se encuentra dentro de la esfera de la tecnología, y más específicamente de la computación, intentaremos traer luz a través de la Biblia a esta área, y de esa forma finalizar con ciertas directrices aplicables a la inteligencia artificial en las áreas que pueda aplicarse. Vamos a aplicar un marco general hacia la tecnología computacional y particularmente en algunos aspectos a la inteligencia artificial. Para este abordaje me basé en un libro que no está en español lamentablemente, y se llama, en español sería algo así como Dando forma a un mundo digital, fe, cultura y tecnología computacional. El profesor Derek Sherman, que imparte clases de ciencias de la computación en el Calvin College en Estados Unidos. El libro está en inglés y hay una versión también en portugués. Al comienzo del libro, el autor nos dirige hacia dos ideas claves. La primera es que la tecnología no es neutral. Aunque algunas personas se hacen la pregunta si la tecnología es mala o es buena, muchas personas responden a esta pregunta que es amoral. O sea, como que la tecnología en sí no es mala, sino que lo que uno hace con ella puede ser malo o puede ser bueno. Yo mismo pensaba de esta forma hasta hace un tiempo. Pero Sherman nos dice: aunque esta opinión pueda parecer de principio autoevidente, el hecho es que la tecnología está cargada de valores. Filósofos cristianos describen esta noción de manera más amplia, declarando que la creación no solo tiene una estructura, sino también una dirección. Los creadores de objetos tecnológicos incrustan sus valores personales o corporativos en sus dispositivos. Consecuentemente, hay una dirección incrustada en la estructura propia de los artefactos o productos tecnológicos, ya sean software o sean dispositivos físicos. Y como resultado, los objetos tecnológicos, el producto de la tecnología, son inclinados hacia ciertos usos, lo que sucesivamente, a través del uso, inclinan al usuario, o inclinan a la sociedad de modos particulares. ¿Ya? Es un poco densa la tesis, pero vamos a tratar de irla bajando con algunos ejemplos. Hay otros pensadores que han apuntado hacia lo mismo, el tema de la tecnología no como algo neutro, sino como algo que tiene sesgos y valores incorporados en sí mismo. Entonces, Neil Postman es un sociólogo de la década más o menos de los 70, 80, dice: incrustado en cada herramienta hay un sesgo ideológico, una predisposición a construir el mundo como una cosa en lugar de otra, a valorar una cosa por sobre otra, o a amplificar un sentido o habilidad o una actitud más que otra. Otro filósofo acuñó esta frase que dice: moldeamos nuestras herramientas y nuestras herramientas nos moldean a nosotros.
El profesor dice, es fácil reconocer la naturaleza cargada de valores, por ejemplo, en los productos tecnológicos tales como armas, bombas nucleares o minas terrestres. Pero otros productos tecnológicos poseen valores o direcciones que son menos obvios. Entonces, cabe preguntarse qué valores están incorporados en los computadores, por ejemplo. El autor nos comenta que la tecnología computacional no es neutra. Ella cambia nuestro mundo y estamos apenas comenzando a entender la extensión de esos cambios. Luego procede a hacer un análisis que es súper interesante acerca de esta disciplina. Digamos que trata de decantar cuáles son estos valores que tienen los computadores incorporados en sí mismos. Dice, almacenar datos en un computador requiere cuantificación, es decir, poder contar cosas. Y un problema con la cuantificación es que ella reduce las cosas a aquello que se puede contar, medir o pesar. Y no es simplemente si lo usamos para el bien o para el mal, para crear un virus informático o para enviar un mail. El computador cambia la manera de cómo pensamos y cómo estructuramos el mundo a nuestro alrededor. Tiende a enfatizar la velocidad, la abstracción y la cuantificación de las cosas. Entonces, eso es a lo que nos referimos con que no es neutra. Este mismo énfasis en la abstracción y en la cuantificación nos lleva a olvidar muchas veces que la información que presenta o que tenemos contenida en los dispositivos, en los computadores, es una subrepresentación de la realidad. Es decir que, para ponerlo en concreto en un ejemplo, el mapa no es el terreno, es una representación del terreno. Y los modelos en general nunca van a formar el cuadro completo. Dice el científico computacional Frederick Brooks, dice, los modelos son banalizaciones intencionales. O sea, como que lo hacemos a propósito, tomamos un modelo para simplificar algo. Dice, los modelos son banalizaciones intencionales para ayudarnos con los problemas de la vida real, que son asustadoramente complicados. Los que han estudiado física, por ejemplo, se darán cuenta de esto muy rápido. A medida que vamos avanzando en el estudio de la física, en sus conocimientos, en la práctica cotidiana se suelen hacer aproximaciones todo el tiempo. Y esto es especialmente cierto en el campo de la inteligencia artificial, donde los modelos matemáticos, las estadísticas y el Big Data buscan resolver, en particular, simplificando muchos factores en el camino. Por ejemplo, los modelos de inteligencia artificial como ChatGPT, que es generador de lenguaje, buscan simular el lenguaje natural. ¿Cómo lo hacen? A través de probabilidades, estadísticas, obviamente a un nivel macro y mucho más complejo, hacen estadísticas de qué palabras, qué oraciones y qué párrafos son más factibles de suceder en un contexto dado. O sea, no es como que el computador esté pensando en sí, sino que está haciendo un análisis matemático detrás, estadístico, de qué palabras son más comunes bajo cierto contexto dado. Entonces, este mismo tema va generando y representa desafíos de reflexión, digamos, para las áreas de la semántica, el lenguaje, la comunicación, y estamos recién comenzando a dilucidar. O sea, son reflexiones y conversaciones que quizás vamos a comenzar a ver en los próximos años. Podemos dar muchos ejemplos, decantando y volviendo al tema de la tecnología no es neutra, podemos dar muchos ejemplos de cómo las tecnologías han moldeado el mundo como lo conocemos. Nuestras ciudades, nuestras políticas públicas y por supuesto nuestra vida cotidiana, incluyendo el trabajo, han sido afectados casi por completo luego de la creación de tecnologías como los automóviles, la telefonía, la televisión, el internet
y más recientemente las redes sociales. Esa es la idea, la primera idea básica del libro, el tema de la tecnología no es neutral. Uh-huh. Probablemente muchas de las tareas que hago a diario en unos años más se puedan automatizar. Sí. La tecnología, la segunda idea clave, digamos, del libro, que atraviesa todo el libro, es que la tecnología no se trata simplemente de artefactos o dispositivos, las cosas que podemos palpar, tocar, sino que lo lleva más allá. La definición de tecnología con la que se queda Schurman es la propuesta en el libro Responsible Technology, no está en español, solo en inglés, que sería algo así como tecnología responsable. En ese libro se propone la siguiente definición de tecnología. Es algo extensa, así que les pido ahí que pongan atención en algunos detalles. Dice, la tecnología es una actividad cultural distinta, en la que los seres humanos ejercen la libertad y la responsabilidad en respuesta a Dios al formar y transformar la creación natural con la ayuda de herramientas y procedimientos para fines o propósitos prácticos. Esta definición es importante porque reconoce que la tecnología es algo que hacemos nosotros, es una actividad humana, una actividad cultural. Y además enfatiza que la libertad y la responsabilidad siempre van de la mano en el ejercicio de ella. Es de hecho una noción bíblica, el tema de la responsabilidad junto con la libertad. Pero si la tecnología además, como dice la definición, es una respuesta a Dios, esta respuesta puede ser en obediencia a la voluntad de Dios o puede ser en desobediencia y rechazo a Él. En respuesta a la tecnología podemos caer en extremos como el rechazo a toda clase de tecnologías modernas, por ejemplo, presente en las comunidades Amish, menonitas de la antigua orden también, viven en comunidades que son totalmente aisladas de la civilización hasta el día de hoy. Pero también podemos caer en el extremo de aceptar a ciegas los beneficios de la tecnología en un afán de armonizar la cultura con Cristo para ser más relevantes. Podemos pasar por alto los sesgos y valores que entran en tensión con el reino de Dios, o simplemente porque siendo moldeados por la superficialidad actual de la sociedad, nos cuesta reflexionar y reconocer nuestros ídolos modernos, como el tecnicismo o el materialismo, el consumismo. Como siempre, por supuesto, necesitamos volver a las Escrituras para encontrar dirección y responder de forma obediente a Dios. Pero ¿cómo usamos la Escritura para iluminar nuestros pies por el camino cuando estamos transitando por senderos nuevos? Calvino sugirió que las Escrituras son como unos anteojos que nos permiten mirar el mundo y observar todo con mayor claridad. Y tal vez la forma más adecuada para observar nuestro alrededor con mejor claridad es, como nos decía Jano, preguntándonos cuál es la historia en la que estamos viviendo. Vivimos dentro de la gran narrativa bíblica. Cada una de nuestras historias individuales están contenidas dentro de la gran historia de Dios revelada en las Escrituras. El gran panorama de creación a nueva creación da forma a la cosmovisión cristiana bajo 4 grandes temas. Son los que vimos en la mañana: creación caída, redención y restauración. Creación caída,
redención y restauración o consumación. Algunos también le llaman gloria. Esta cosmovisión cristiana nos ayuda a conectar la luz de la que nos provee la Escritura con las distintas áreas de aplicación en este mundo. El aquí, el ahora, o sea, como se puede aplicar a las leyes, se puede aplicar a la educación, se puede aplicar a muchas cosas. Entonces vamos a ver cómo la tecnología, vamos a analizar la tecnología computacional a la luz de estos 4 grandes temas. Lo primero que, en creación, primero que todo, lo primero que notamos en el libro de Génesis es que la tecnología sería parte del potencial latente de la creación. Este es un concepto teológico, quizás de repente un poco complejo, pero tiene que ver con que ya está contenida la posibilidad de que se desarrolle la tecnología en la creación. Generalmente cuando pensamos en la creación pensamos en las estrellas, la luna, el mar, las plantas, los animales, pero en realidad la creación es todo lo que Dios ha ordenado que sea. Schurman, el autor del libro, nos dice: Dios incluyó en el mundo el potencial latente para la tecnología y los computadores. Eso incluye la posibilidad de grabar millones de transistores en un pequeño chip de silicio y el poder para que señales eléctricas se propaguen por cables casi a la velocidad de la luz. Existe el potencial para almacenar enormes cantidades de datos en pequeñas placas magnéticas y el poder de organizar innumerables dispositivos emisores de luz en filas y columnas para crear pantallas de visualización. Pero las posibilidades ordenadas por Dios no solo incluyen los dispositivos físicos y las leyes físicas que permiten la existencia de estos, sino que hay maravillas que Dios, hay maravillas de la creación de Dios que solo son visibles para aquellos que osan adentrarse en la exploración de su creación, de alguna parte de su creación. Por ejemplo, el Salmo 107, 23 al 24, si alguien lo puede leer. Salmo 107, 23 al 24. 107, 23 al 24. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas, ellos han visto la obra del Señor y sus maravillas en lo profundo. Exacto. Entonces, nos muestra que hay maravillas del Señor que ven las personas, que son capaces de ver solo las personas que se adentran mar adentro. Hay cosas que nosotros que quizás no hemos andado en barco o en el mar, jamás podremos ver o jamás podremos imaginarnos. Y solo las personas que están ahí, cuando lo están mirando, son capaces de maravillarse. Entonces, esto lo lleva al contexto de la ciencia en general y luego también a la computación. Dice: investigadores que exploran nuevos panoramas en el mundo de la tecnología computacional verán que aquí también las obras del Señor son maravillosas. Estas incluyen la belleza estética de los algoritmos poderosos y elegantes, el esplendor de los patrones en los datos y la contemplación de la noción de infinitud o simplemente la noción de números realmente grandes. El estudio de la ciencia computacional, como otras actividades científicas, nos brinda un vistazo de la majestad de un creador que es poderoso y sabio. Pero el libro de Génesis nos dice que Dios es el creador, nos dice que el Dios es el creador de todas las cosas, incluyendo al ser humano, no solo su creación o las cosas que podemos crear con ellas. En ese momento nos arroja luz acerca de nosotros mismos, sobre nuestra identidad, nuestro propósito. Somos imagen de Dios y nos ordena cultivar y cuidar la tierra, llenarla y sojuzgarla. Es decir, lo que conocemos como el mandato cultural.
Dice el profesor Derek, dado que la computación es una de las posibilidades en la creación, debemos administrarlas como lo haríamos con cualquier otro aspecto de la creación. El mandato cultural implica un proceso de exploración, de descubrimiento, de desarrollo, de amplificar el potencial que está de manera como contenida o inicial. Por ejemplo, lo que comenzó siendo ramos de matemática en un momento dado de la historia, ingeniería eléctrica, terminó convirtiéndose en toda una disciplina que es la computación. A su vez, esta se va ampliando en otras subáreas, como los lenguajes de programación, como hablábamos delante en la mesa, sistemas operativos, ciberseguridad, base de datos y inteligencia artificial. Pero también ha ayudado a revelar otros tesoros ocultos de otras áreas de la creación, como la bioinformática, la biología, la digitalización de imágenes en el arte, al descubrimiento de medicamentos, nuestro entendimiento sobre las estrellas y las galaxias. Otro aspecto importante del tema creación, lo que encontramos al principio, es la imagen de Dios. ¿Qué es ser hecho a la imagen de Dios? ¿Es primeramente nuestra capacidad de pensar o razonar que nos distingue? Para Juan Calvino, la imagen de Dios era esencialmente espiritual en su naturaleza y se extiende para toda la... Esto dice literalmente Calvino, se extiende para toda la excelencia en que sobresale la naturaleza del hombre entre las especies animales. Es decir, como en lo que destaca el ser humano a diferencia del resto de la creación. Es difícil definir una interpretación realmente precisa de lo que significa ser imagen de Dios. Pero el contexto en que se enmarca el concepto nos da ciertas nociones básicas que nos permiten distinguir por lo menos que el ser humano es distinto de otras partes de la creación. O sea, es él el que lleva la imagen divina y el resto de la creación no, como podrían ser las máquinas y los computadores. Como imagen de Dios, se le da al ser humano la responsabilidad del cuidado y la preservación de la armonía del resto de la creación. Y eso incluye las relaciones con otro ser humano, por ejemplo. Acá el profesor Schurman nos lleva a analizar el tema comunitario. Dado que fuimos hechos para vivir en comunidad unos con otros, no es saludable, por ejemplo, dejar que las comunicaciones electrónicas sustituyan la mayor parte de nuestras interacciones cara a cara. Ser hechos a la imagen de Dios también implica la capacidad de ser creativos. Otro aspecto, de ser creativos y deleitarnos en lo que hemos creado. Y esto también implica la creación de software, por ejemplo. El creador del sistema operativo Linux, en su autobiografía titulada Solo por diversión, expresa algo de ese deleite. Él, no siendo cristiano, dice, cómo con computadores y programación puedes construir mundos nuevos. Y a veces los patrones son verdaderamente bellos. Estos son solo algunos aspectos que nos permiten distinguir al ser humano de una máquina. Y en tiempos que ya comenzamos a ver movimientos, de hecho ya en Estados Unidos están surgiendo, pensadores, movimientos y pensadores que están comenzando a defender los derechos de las inteligencias artificiales. Eso es real, o sea, eso está pasando hoy en día. Se están preparando como para legislar acerca de los derechos de la inteligencia artificial. Entonces, en este contexto, es crucial que volvamos a reflexionar de forma más profunda sobre lo que significa ser humano, a la luz de la revelación de Dios. Probablemente hoy día no voy a quizás poder extenderme mucho en eso, y sería todo un tema. Quise relacionarlo al tema de tecnología y nuestra relación con ella.
Pero hay mucho que hablar todavía en cuanto a qué significa ser humano en relación a la inteligencia artificial. Debemos rechazar ese reduccionismo que intenta reducir al ser humano a lo material. Se llama reduccionismo materialista. Nos trata de imponer simplemente una visión de que el ser humano es solo materia, porque no hay ninguna, digamos, como ninguna argumento realmente poderoso detrás de ese pensamiento. No hay una justificación razonada, digamos. Eso es con respecto a los aspectos creacionales. Luego, cuando vamos al segundo tema, que es caída, nos encontramos con los espinos y los cardos, que nos menciona el relato de Génesis. Romanos 8 nos dice que toda la creación fue sujeta a vanidad y esclavitud de corrupción. Hasta el día de hoy gime de angustia. Pero cabe... Cardos o maleza. Entonces cabe preguntarse cómo la caída afectó a la tecnología, cómo la caída afecta a transistores, motores, computadores, engranajes, reacciones químicas. Recordá cuando estábamos hablando en la mañana acerca de las telecomunicaciones. ¿Cómo sería tal vez las telecomunicaciones en la nueva creación? O sea, digamos, es difícil realmente analizar y distinguir cómo sería una creación pura y prístina, porque no la conocemos. Solo tenemos una creación caída. Entonces, podríamos especular realmente solamente acerca de cómo sería una tecnología sin la caída. Pero, como definimos anteriormente, la tecnología no se trata simplemente de las cosas, de los artefactos que creamos, sino que es una actividad humana que puede ser guiada en obediencia a Dios o puede ser guiada en rebelión y desobediencia a Él. Y por esta razón los seres humanos distorsionan la tecnología de muchas formas diferentes. Algunos ejemplos en la computación son estafas, fraudes informáticos, romper la privacidad, malwares y virus informáticos, spam virtual y sitios pornográficos. Un punto importante aquí es que el pecado no crea nada. El pecado es como un virus, un parásito, que se sirve de algún aspecto de la creación, de la buena creación de Dios, y lo toma y lo distorsiona. En el ejemplo de la pornografía, por ejemplo, solo es posible gracias a la creación de Dios. Él creó la posibilidad de computadores e internet, y así también Él creó la sexualidad humana. Pero la pornografía en internet toma el buen regalo de la creación de Dios, lo tuerce y lo pervierte en una forma que nunca fue destinada a ser. En este análisis que hacemos acerca de la tecnología, acerca de los efectos del pecado en la tecnología, es importante tomar en cuenta o tener en cuenta los conceptos que se desarrollan. Hay un libro que está en español, gracias al Señor, se llama Creación Recuperada, de Albert Wolters. En este libro, él establece bastante de esta cosmovisión bíblica, bastante, digamos, como base filosófica, y una de ellas, para analizar el tema de la caída, es el concepto de estructura y dirección. El libro distingue la estructura. ¿Qué sería esto de la estructura? La estructura es como lo que es creado, lo que es propio de la creación, y la dirección es la que está torcida, digamos, hacia el pecado. Entonces, Albert Wolters dice:
La estructura se refiere al orden de la creación, la constitución creacional de cualquier cosa, de cualquier aspecto de la creación. Y la dirección es la distorsión o la perversión que le damos a causa de la caída. Entonces, con todo, a pesar de esta mezcla que encontramos siempre en la creación, de estructura y dirección, nos dice Albert Waters que la estructura de las cosas continúa a pesar de sus desvíos. Y eso es parte de la preservación de Dios, en su gracia. Dios limita la propagación de la corrupción, restringe los efectos devastadores del pecado en el mundo. O sea, el mundo no es lo totalmente malo que podríamos ver a causa del pecado. Y esta preservación, que algunos ya han llamado como gracia común, no está reservada solo para los cristianos. Dios derrama sus dones sobre creyentes e incrédulos. Entonces, esta estructura que está siempre presente en la creación, siempre de alguna forma es como que se resiste a la dirección que el ser humano constantemente intenta darle hacia la rebelión contra Dios. En efecto, esto también lo podemos ver en el software, que las contribuciones tecnológicas provienen tanto de creyentes como incrédulos. O sea, tanto el cristiano como el que no es cristiano puede proveer un software beneficioso para el desarrollo y florecimiento humano. Y eso es parte de la gracia común. Sí, para finalizar con esta sección de caída, es importante que recordemos que el pecado afecta esencialmente el corazón del ser humano, o sea, sus afectos, sus pasiones. Como hemos analizado antes, por ejemplo, con estos ídolos modernos. El corazón siempre tiende a tomar una parte de la creación de Dios y convertirlo en un ídolo. Siempre, de hecho, esto es algo que aparece en el libro de Timothy Keller, Toda buena obra, que habla bastante sobre el tema del trabajo. Y él también habla de que en general el corazón tiende a tomar algún aspecto de la creación y llamarlo como el enemigo. Este es el problema, digamos. Toma algún aspecto de la creación, por ejemplo, en el marxismo, no sé, las clases sociales, o el poder, y toma ese aspecto de la creación como el villano, como el problema, y toma otra parte de la creación como la solución o como el salvador, y entonces a eso se le atribuye su dirección, su pasión, su devoción a esa causa. Entonces, en eso tenemos que siempre estar recordando que el problema no es estas partes de la creación, sino que el problema es el pecado. En el capítulo 11 de Génesis vemos este relato de la Torre de Babel. Dice, no sé si alguien tiene una Biblia a mano para buscarlo ahí en Génesis 11, versículos 3 y 4. Se dijeron unos a otros, vamos, producimos ladrillos y pesamos los días. Y usó el ladrillo en lugar de piedra, y los parques en lugar de mesa. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados, pero tengamos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Esta historia es interesante porque nos provee una perspectiva sobre el uso de la tecnología, precisamente. Notamos que este proyecto de la Torre de Babel
implicaba una nueva tecnología para hacer ladrillos, más precisamente. Entonces estos ladrillos fueron los usados por el ser humano para llegar al cielo, a hacerse un nombre. Y es importante notar que el propósito de todo esto es en lo que aparece en el versículo 4 al final, que dice como para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Y eso está yendo en la dirección totalmente opuesta a lo que Dios les había ordenado, que era llenar la tierra. Entonces, en esencia, este pasaje de Génesis nos muestra cómo el orgullo humano constantemente quiere ignorar los límites que Dios le pone y cómo las personas desafían a Dios en sus planes. Dios condena la arrogancia de estos hombres y su rebelión a sus límites y decide poner un fin a sus ambiciones orgullosas. ¿Cómo lo hace? Confunde su lenguaje, llevando a la humanidad a esparcirse por toda la tierra, que era el plan que él tenía originalmente. Entonces, la tendencia a confiar en la invención humana también nos asedia en estos días. Sobre todo en el campo del auge que se está dando con la inteligencia artificial. El orgullo pecaminoso y la confianza en la tecnología llevan a algunos a querer traspasar ciertos límites, como estábamos viendo al comienzo, sugiriendo que es posible vencer las barreras de la muerte física, vaciando un cerebro en un computador o queriendo simular el funcionamiento cerebral por completo. Y tenemos que recordar que la inteligencia artificial siempre es específica, especializada en algún área. En el caso que estamos viendo hoy en día con ChatGPT es en el lenguaje. Es buena para eso, pero no es buena para otras cosas. Hay pensadores que creen que se puede llegar a crear una inteligencia artificial que simule el cerebro, es decir, que pueda ser buena en todas las áreas. Sí, es precisamente eso es lo que trata de guiar el autor, que seamos sabios en analizar aquellos aspectos de la tecnología, aquellos aspectos de la inteligencia artificial que están yendo en direcciones opuestas a la creación y la voluntad del Señor para el ser humano. Esta idolatría que hablábamos del tecnicismo, surge cuando la cultura sustituye a Dios en un sentido, toma la autonomía y comienza a depender de la tecnología. Y esta forma de pensar, el tecnicismo, se caracteriza por tres creencias básicas. La primera es la creencia de que el desarrollo de objetos cada vez más complejos es inevitable. O sea que el progreso no puede ser interrumpido. Esa es una creencia básica de tecnicismo. Segunda creencia básica, la creencia de que todo progreso tecnológico mejorará las condiciones de la humanidad. Ese es otro presupuesto básico que está incorporado en el tecnicismo. Lo vuelvo a repetir, la creencia de que todo proceso tecnológico o de todo progreso tecnológico va a mejorar las condiciones de la humanidad. La tercera es la creencia de que
como veíamos en el caso de ChatGPT, en la creencia de que aunque el cambio tecnológico traiga problemas, habrá soluciones técnicas para resolverlos. Entonces, como cristianos debemos reconocer estas creencias que finalmente equivalen a una forma de preocuparse en sobremanera sobre la tecnología y una confianza fundamentada en ella que constituyen una forma de religión, una forma en que vemos el mundo y nos movemos y actuamos en él basado en, digamos, como un fin, que es la tecnología. La tecnología solucionará todos nuestros problemas. Pero felizmente Dios no nos deja allí. La redención es el siguiente tema. Colosenses 1:16 al 20 es un pasaje muy conocido por nosotros que personalmente me emociona mucho en este punto de la historia, porque realmente ha sido sanador para mí entrar a estudiar este tema de la tecnología. Colosenses 1:16 al 20 dice: porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. La repetición de las palabras todas las cosas significa exactamente eso. La redención es sobre todo. El teólogo holandés Abraham Kuyper dijo una vez: no hay ningún centímetro cuadrado en todos los dominios de nuestra existencia sobre los cuales Cristo, que es soberano sobre todo, no clame: esto es mío. Por supuesto que la redención trata sobre el corazón humano, pero es más grande que eso. Dios está reconciliando todas las cosas consigo mismo. Él está en la misión de salvación cósmica. En 2 Corintios 5, como recordábamos, Dios nos llama a participar de su obra como agentes de reconciliación. Ahora la pregunta es: ¿cómo moldeamos y reconciliamos la tecnología? Si estamos en esta tarea de reconciliación y de redención de todas las cosas, ¿cómo podemos redimir y reconciliar la tecnología a la luz del Evangelio? Derek Schurman nos responde: un buen lugar para comenzar es examinando el propósito general de Dios para la existencia humana, el Shalom. El Cornelius Plantinga, también otro teólogo de Calvin College, define el Shalom como el florecimiento universal, plenitud y deleite, un rico estado de las cosas en las cuales las necesidades naturales son satisfechas y los dones naturales son provechosamente usados, todo debajo del arco del amor de Dios. Si el Shalom es el modo como las cosas deben ser, ¿cómo sabemos cómo las cosas deben ser en el campo de la tecnología computacional? Schurman nos dice que existen normas bíblicas y creacionales que necesitamos discernir. Esto se da por la oración, el estudio de la palabra y consejo sabio de los hermanos. Además, Dios nos concede discernimiento por medio de la obra interior del Espíritu Santo. En Romanos 12:2 leemos: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por la renovación de su mente, para que experimenten cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios.
Entonces, son normas bíblicas que vamos a ver a continuación, pero que tienen que ver en realidad con toda la sociedad, con toda la cultura y con todo lo que creamos, con todo lo que trabajamos a diario. Y eso en realidad nos recuerda, como vamos a ver más adelante, que la tecnología es más amplia y afecta más cosas que simplemente el software, los computadores. La tecnología, dice Schurman, se vuelve una responsabilidad interdisciplinar y comunitaria. Especialistas del área, de distintas áreas, digamos, como de si se va a hacer software para la educación, si se va a hacer software para la salud, deben trabajar en comunidad, tanto los especialistas, los desarrolladores y los usuarios finales también. Necesitan ser guiados todos ellos por normas. Y estas normas comienzan con la ley de Dios, que fue resumida por Jesús en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Todos los aspectos normativos deben ser moldeados por la norma bíblica del amor y del cuidado, y deben contribuir para el shalom. Luego nos ayuda a reconocer una serie de normas creacionales que representan el orden de Dios para la cultura y áreas de la sociedad donde somos llamados a ejercitar esta libertad y la responsabilidad. Y estas normas en realidad son parte del pensamiento, de la escuela de pensamiento holandesa. Se pueden encontrar, digamos, con mayor detalle en las obras de Herman Dooyeweerd, y que nos hablan acerca de que hay normas que Dios ha establecido para la cultura, para la sociedad, para el desarrollo humano. Entonces, estas normas son aplicables a otras áreas, como fuera de la computación, fuera de la tecnología, digamos. Pero a la vez, o sea, vamos a aplicarlas con ejemplos concretos a la tecnología, a la computación, pero también nos hacen recordar que la tecnología no es simplemente que trate de los bytes, de los datos, de los componentes electrónicos, sino que incluye implicancias sociales, incluye implicancias económicas, incluye implicancias legales, incluye implicancias estéticas, incluso en la fe. Como mencionábamos antes, la tecnología, al no ser neutra, inevitablemente va a influenciar todo nuestro alrededor, en verdad, todo el mundo. O sea, podemos verlo en ejemplos cómo las ciudades cambiaron producto del automóvil, cómo se han creado, digamos, ciudades pensadas para los autos y no para las personas. Bueno, hay mucho que en realidad podríamos analizar, y inevitablemente la inteligencia artificial va a cambiar el mundo como lo conocemos. Y ahí es donde tenemos que comenzar a también reflexionar y pensar como cristianamente acerca de ello. Porque claro, hay beneficios, pero también hay cosas que tenemos que ser muy cuidadosos y muy sabios en discernir. Creo que es clave lo que decía el profesor Derek cuando hablaba de que estas cosas también tenemos que llevarlas en oración, tenemos que llevarlas en comunidad, conversarlas con el resto de la iglesia, y también reconocer en nosotros mismos quizás ciertas inclinaciones que nos llevan a poner nuestra esperanza en la tecnología. Entonces vamos a ver algunas normas para cerrar este tema de la redención y ya ir terminando con la charla. Entonces hay una norma que es una de las tantas que se mencionan en el libro de Herman Dooyeweerd, y esta es la adecuación cultural. La pregunta aquí es: ¿la tecnología alivia barreras y preserva lo que es bueno en una cultura?
O sea, lo que estoy creando, lo que estoy haciendo, lo que estoy trabajando, esta tecnología o este producto tecnológico que estoy creando o que estoy haciendo en mi empresa o con la organización donde trabaje, ¿está aliviando barreras, preservando lo que es bueno en una cultura? Eso involucra tomar decisiones que tengan en cuenta el contexto, los usuarios y el ambiente en el cual la tecnología va a ser usada. Esta norma debe ser moldeada por las normas bíblicas del amor y el cuidado. Por ejemplo, en Tanzania se propuso la idea de automatizar el proceso de moler el maíz porque significaba un proceso de mucho esfuerzo físico para las personas. Pero al hacerlo, los investigadores reconocieron que destruyó grupos sociales y interacciones que eran propias de esa cultura. Se daban en el contexto de la cosecha. Así que volvieron atrás y diseñaron moliendas manuales que aliviaron un poco el trabajo de las personas, pero permitieron conservar su tradición cultural. Otro ejemplo es que el uso de la tecnología en la iglesia no debe desviar la adoración. Debe aumentar la participación en lugar de transformar a una congregación en una audiencia de espectadores. La tecnología no debe ser una intrusión en el culto, debe servir al propósito del culto. Esa es la primera norma, educación cultural. La segunda norma, transparencia comunicacional. La norma lingüística involucra información, comprensión, comunicación abierta. Esto está obedeciendo al mandato no levantarás falso testimonio. Entonces, esta norma involucra mostrar el cuidado con el prójimo al hablar la verdad sobre lo que se está comunicando, indicándole cuando algo está hecho por personas o cuando está hecho por máquinas. De hecho, hay un movimiento que probablemente va a surgir en el tiempo próximo, que es como ponerle una etiqueta a las cosas, así como hecho por humanos. Porque de esa forma se le va a poder dar valor a ciertas cosas que la inteligencia artificial o la automatización va a ser mucho más fáciles de construir. Entonces, esta norma de la transparencia implica comunicar los riesgos, por ejemplo, de la automatización. Cuando se va a aplicar una automatización a algún proceso de nuestras organizaciones, ya sean colegios, las empresas, es ser realmente transparente cómo va a afectar en lo concreto, en el ahora. Entonces, ayudando a entender, por ejemplo, también otro ejemplo de esta misma norma o el mismo principio es ayudar a los usuarios a entender con claridad cómo funciona un programa. Son cosas sencillas. No todo tiene que ver con una reflexión tan profunda. Es algo a veces que está ahí mismo y también es parte del mandato cultural y la redención del Señor en las cosas. Otra norma social. Son importantes para quienes trabajan con clientes y con compañeros de trabajo, teniendo como base la cortesía, la educación, la paciencia. Debemos recordar las palabras de Pablo a los colosenses, que dicen que su palabra sea siempre agradable, sazonada con sal, para saber cómo responder a cada uno. El uso de los dispositivos móviles en espacios públicos ha hecho que las personas se vuelvan distraídas, alienadas de quienes están cerca físicamente. Y en una era de las comunicaciones digitales, que es como omnipresente, y de hecho donde la inteligencia artificial promete emular respuestas humanas, como mencionaba la hermana, los cristianos necesitamos reconocer la importancia de las normas sociales, tanto para las interacciones online como para las interacciones cara a cara. Administración, otro aspecto. Este aspecto lidia con la mayordomía, el uso sabio de los recursos, tanto de los desarrolladores como para los usuarios.
Esto se ocupa de los recursos tanto materiales como mayordomía mental, por ejemplo, cómo afectará la salud mental de las personas, y también tiene que ver con recursos humanos, nuestra administración. Entonces, a veces este ciclo constante en el que estamos de actualización de dispositivos electrónicos ha generado una cantidad súper grande de desechos electrónicos. Estos desechos exigen un reciclaje responsable y de una manera apropiada, no como se hacen otros elementos. Y esto también constituye parte de la buena administración y el cuidado del medio ambiente. Los recursos humanos también son dignos de una mayordomía apropiada. En algunos sectores, la automatización y la inteligencia artificial ha sustituido un número importante de profesiones. Algunos de esos desarrollos fueron buenos, como el uso de robots para asumir trabajos peligrosos y altamente repetitivos, inadecuados para humanos. Aunque muchos otros están afectando en cosas que, como mencionaba la hermana, son propiamente humanas, como parte del cuidado de una persona. Entonces, aunque la tecnología ha producido nuevos empleos y oportunidades, también muchas personas y comunidades han ido siendo dejadas atrás. Al contemplar las nuevas tecnologías, debemos preocuparnos no solo de la eficiencia, sino también del impacto sobre el florecimiento humano. Todo eso tiene que ver con la administración. Otra norma, la estética. Esta lidia con la noción del deleite y la armonía. La buena tecnología se caracteriza por un uso alegre y placentero. De la misma forma, los productos de informática y los que produzcamos utilizando inteligencia artificial deben ser agradables e intuitivos de usar, amigables al usuario, evitando la complejidad innecesaria. La fusión de funcionalidad y belleza captura el significado de esta norma, que es la armonía y el deleite. Justicia. Esto también es un aspecto muy importante de la creación que también debemos cuidar y en la que impacta la tecnología. Las normas jurídicas lidian con asuntos de justicia. Actuar con justicia es una de las cosas que el Señor exige de nosotros. Nos recuerda Miqueas 6:8. Los que trabajamos con tecnología informática o inteligencia artificial necesitamos considerar cuidadosamente cómo nuestros productos favorecen la justicia o por el contrario contribuyen para formar nuevas formas de injusticia. Cuando un robot autónomo hace algo que causa daño a alguien, o si un auto autónomo choca a alguien, ¿quién es el responsable? Debe existir alguien. Los que trabajan en gobierno o altos cargos tienen el papel de crear legislación o políticas de empresa para orientar el desarrollo tecnológico en relación a áreas como el cumplimiento de normas de seguridad informática, privacidad, patrones electrónicos, eléctricos, protección ambiental, entre otros. Las escrituras son claras en cuanto a la preocupación que debemos tener con relación a la justicia con los pobres y menos afortunados. En Proverbios 29:7, los cristianos deben apoyar esfuerzos que fortalezcan la tecnología culturalmente apropiada, como lo mencionábamos al principio, y que sea sustentable, sobre todo en países o regiones menos desarrolladas. Un paréntesis aquí, a veces muchas personas piensan en ser misioneros y el profesor Derek, de hecho, menciona esto, que él estaba pensando en ir a hacer misiones a un país de África y se dio cuenta que en realidad el mejor aporte que podía hacer era llevar tecnología que fuera a bajo costo, que fuera accesible para ellos y poder ayudar a la comunidad a implementar sistemas que mejoraran su entorno. Entonces muchas veces pensamos en este tema de la justicia, que el más pobre, solo en términos económicos, pero muchas veces también podemos aportar desde nuestras áreas.
de especialidad. Las normas jurídicas también se relacionan con la propiedad intelectual, un tema sensible. Las personas dan innumerables disculpas por la copia digital y ilegal. Ninguna de esas disculpas es válida. Las leyes de propiedad intelectual están destinadas a proteger a los creadores de contenido para que puedan ser recompensados por su trabajo. Aunque la propiedad intelectual es distinta a la propiedad física, el mandamiento no robarás igual se aplica. Cuidado, la norma moral del cuidado. Esta lidia con la manifestación de amor al prójimo. Esto tiene implicancias para quienes producen sistemas de tecnología porque está cargada de valores e incluye dimensiones éticas y morales. El uso de la tecnología de filtros de contenido, por ejemplo, puede ser una herramienta útil para ayudar a reducir el acceso a material inadecuado. Y en el caso de la inteligencia artificial como ChatGPT y BART ha sido resguardado este aspecto. Pero no sabemos hasta qué punto seguirá siendo así. La tecnología también puede ser proyectada con el objetivo de cuidar personas. Por ejemplo, el diseño de dispositivos electrónicos debe considerar aspectos ergonómicos, como monitores que reduzcan la fatiga ocular. El desarrollo de software que considera la accesibilidad para personas con deficiencias visuales es un ejemplo de demostración de cuidado a las personas. Por el contrario, las inteligencias artificiales que se encargan de cuidado de los niños o nuestros adultos mayores, como mencionaba la hermana, debe ser algo a lo cual estar alerta. Finalmente, la norma de la confianza. Esta norma está relacionada con la confianza en el desarrollo de productos que cuentan con leyes creacionales en las que podemos confiar. Medio enredado, pero se refiere a que hay ciertos aspectos de la tecnología o hay ciertos productos tecnológicos en los que realmente necesitamos confiar sí o sí. Por ejemplo, la red eléctrica o las máquinas que se usan para la salud, para cuidar a una persona que está en coma. Estas tecnologías deben ser confiables, no pueden ser engañosas. Entonces, esta norma también tiene que ver con dónde colocamos nuestra confianza. Por un lado eso, por un lado cómo nosotros creamos dispositivos y tecnología o productos tecnológicos que son confiables. Y por otro lado, la norma de confianza también tiene que ver con nosotros, con nuestro corazón, como lo hemos visto a lo largo del tema. ¿Dónde estamos poniendo nuestra confianza final? ¿Estamos poniendo nuestra confianza en la tecnología, en la automatización? ¿O reconocemos que nuestra última confianza debe estar en Dios y solo en Él? Esta norma tiene una dirección definida. La fe puede ser direccionada hacia Dios o cualquier otro lugar. Es en esencia una cuestión del corazón. Para cerrar este tema de redención, Egbert Schurman, otro profesor, es un alcance de apellido. Él también es cristiano, hace clases en una universidad de Países Bajos, en el área de filosofía. También ha hablado mucho sobre tecnología. Él dice, ser movidos por la creencia de que la humanidad es llamada a la tarea de la tecnología y que las personas son llamadas a aceptar esa misión como una responsabilidad delante de Dios. El significado de la tecnología es el servicio a Dios. Eso es como cerrando el aspecto de redención. Y finalmente la restauración, para cerrar el panorama bíblico. Llegamos aquí realmente compitiendo con otras visiones acerca del futuro. Ya hemos hablado de algunas de ellas, algunas visiones optimistas, hay otras visiones bastante pesimistas sobre el futuro de la inteligencia artificial y el trabajo. A lo largo de la historia, los periodos de desarrollo tecnológico han sido acompañados de previsiones utópicas. Y esto no solo ha pasado con la inteligencia artificial.
en su momento también se hablaba de esta forma casi redentora acerca del telégrafo, como el telégrafo como que unía con un cordón vital, esa era la palabra que usaba, un cordón vital, todo el globo, entonces han habido estos énfasis en ciertos aspectos de la tecnología desde muchos años atrás. Esto revelan una fe en la tecnología, obviamente, y el poder de resolver la mayor parte del sufrimiento, de la infortuna humana, y también se lo debemos al tiempo de la Ilustración, del iluminismo. El mismo profesor Edward Schulman dice: en el culto a la tecnología, cualquiera que sea la forma que pueda asumir, la religión es vuelta mundana y la escatología cristiana es ocupada por la expectativa de salvación mediante la tecnología. Esa visión de la tecnología, con comparaciones con una ciudad celestial, tiene mucha semejanza con la tentativa humana de Babel al construir una torre cuyo tope llegue hasta los cielos. Por otro lado, los peligros de la tecnología continúan conquistando la imaginación de escritores y cineastas, sobre cómo la tecnología se rebela contra la humanidad, y sin duda también la imaginación de los cristianos. Las preocupaciones con los problemas asociados a la tecnología llevan a concluir a veces que la tecnología es una búsqueda humana asociada al mundo caído. Si es apenas un efecto colateral, entonces la tecnología no será necesaria en el mundo venidero, desde esta perspectiva. Y si ese es el caso, entonces hay poca motivación de parte de los cristianos a participar en la actividad cultural. Pero como ya vimos, los cristianos somos llamados a ser mayordomos fieles del mundo de Dios, empleando la tecnología de manera responsable y de manera que atiende el llamado de Dios para amar al prójimo y cuidar de la tierra y sus criaturas. Verla con una desesperación indebida es dejar de reconocer que ella hace parte de la estructura de la buena creación de Dios. Pensemos en las palabras de Luis Esmedes, que dicen: ir al mundo a crear algunos modelos imperfectos del mundo bueno por venir. Nos recuerda que todos nuestros intentos serán insuficientes, pero mientras estamos aquí, buscamos reflejar lo que vendrá. Es importante observar que un énfasis exagerado en nuestros esfuerzos por rescatar la tecnología y otros aspectos de la cultura puede llevar a excesos. No debemos quedarnos demasiado cómodos con todas las formas de tecnología en este mundo. Necesitamos reconocer la lucha del pecado que aún afecta al mundo que nos rodea. Debemos discernir las buenas estructuras de la creación sin ser atraídos por sus desvíos. Debemos tener cuidado para no reducir nuestro mandato cultural a un mandato meramente técnico. Algunas versiones de la teología del reino son triunfalistas, encontrando en los esfuerzos de los cristianos una esperanza de que podamos promover el reino de Dios a través de nuestros propios esfuerzos. La Biblia es clara sobre el asunto. La ciudad santa es aquella cuyo arquitecto y edificador es Dios. Hay otras previsiones más específicas del futuro de la tecnología. Algunos sugieren que Nahum previó los automóviles. Otros concluyen que ciertas tecnologías representan la marca de la bestia, o especulan sobre el papel de la tecnología en la creación de varios escenarios apocalípticos en el día del juicio final. Estas teorías no entienden la esencia en cuestión. La tecnología no define el cronograma del retorno de Cristo. El fin del mundo no será introducido por nuestro progreso tecnológico. La Biblia habla que la venida del reino está ligada con la proclamación del Evangelio a todas las naciones. Dios no tarda, Él es paciente y misericordioso, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento.
Debemos trabajar para expandir el Evangelio y ese trabajo puede ser apoyado por la media electrónica en los lugares más distantes del mundo. La tecnología es una herramienta que nos puede ayudar a traer el Shalom más cerca. Los cristianos creemos que la cura de las naciones no vendrá de la tecnología, sino solo con el retorno de Cristo. Jesús volverá un día para juzgar a vivos y muertos y concluir su obra de restaurar todas las cosas. En Miqueas 4:3 se nos habla que Dios mismo juzgará entre muchos pueblos y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. Convertirán sus espadas en arados y en hoces sus lanzas. Ya no levantará su espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. En el final de los tiempos, la tecnología no será completamente quemada o aniquilada. En lugar de eso, la tecnología que fue desvirtuada será rescatada y usada para el bien. La tecnología usada para fines pecaminosos será redireccionada para fines útiles en el reino. La estructura de la tecnología será semejante, pero su dirección será alterada para que ésta, en conformidad con el propósito original de Dios, vaya hacia lo que fue originalmente. La creación comienza en un jardín, pero termina en una ciudad, lo que implica el desarrollo cultural y tecnológico. Cualquiera que sea la forma que la tecnología computacional pueda asumir en la nueva tierra, ciertamente estará libre de pecado. Hasta entonces trabajamos con esperanza mientras esperamos por un cielo nuevo y una tierra nueva. Para concluir, me gustaría citar el final de la charla del profesor Derek. Él dice: mientras que una cosmovisión cristiana es importante y esencial, no es suficiente en sí misma. Una relación personal con Jesucristo es esencial. La fidelidad no es un asunto de la mente, sino también de nuestro corazón. Debemos reconocer el rol del Espíritu Santo en nuestras vidas para cultivar las virtudes y moldear nuestros corazones. Cita al filósofo James K. Smith, que dice: ser un discípulo de Cristo no es primariamente un asunto de tener las ideas y doctrinas correctas en tu mente, más bien es un asunto de ser una persona que ama correctamente. En palabras del científico de la computación Frederick Brooks, si queremos que nuestra creación sea verdadera, bella y buena, tenemos que atender a nuestros corazones. Sin ese amor por Jesús que nos lleva a amar correctamente a nuestro prójimo, cualquier intento por moldear la tecnología o la cultura por nosotros mismos está destinada a fracasar. Debemos ser personas que señalicen la nueva creación, cuyos corazones y vidas buscan ser fieles a Dios, también en el mundo de la tecnología y el trabajo con ella. Aún, como les decía, hay mucho que reflexionar sobre la inteligencia artificial y en particular con qué significa ser humano. Pero espero que esta perspectiva general acerca de la tecnología pueda ayudarnos en los días que Dios nos ha permitido vivir hoy. Y que podamos comprender la relación adecuada, el lugar que ocupa la tecnología y en particular la inteligencia artificial también dentro de ella, dentro de este gran panorama divino. Creo que eso ha sido clave para mi comprensión, ha sido como sanador del área en la que trabajo, también pensar y desafiante a la vez de pensar cómo lo que estoy haciendo, como mencionaba hoy día Jano, el lugar en el que Dios ha puesto hoy día también es una oportunidad y un lugar en el que Dios quiere manifestar su reino y su redención, la reconciliación de todas las cosas. Espero que sea de provecho para seguir reflexionando sobre el tema de tecnología y